todo, pero tremendo. Y han ameritado más tiempo y ya está con nosotros. Continúa nuestra amiga la pastora Marlene Arroyo, el reto de los teólogos. Eso es. Y vamos ahora, gracias por regalarme este tiempo para responderle a una pastora preciosa, la acabo de conocer. Su nombre es Marita Vargas, del Ministerio Tabernáculo Sanando Heridas. Y escuchen la pregunta de una pastora de oficio que predica, que pastorea y que ejerce. Claro que sí. Dice, la pregunta para todos aquellos que cuestionan el llamado de la mujer es, ¿puede una mujer ser pastora o ministro? O sea, ¿puede una mujer predicar? Y posiblemente algunas personas de la audiencia digan, óyeme, estamos en el año 2021 y esa pregunta realmente será necesaria. Esta sierva del Dios Altísimo te dice que la respuesta es necesaria y la pregunta es pertinente. Yo en octubre próximo cumplo 25 años de ministerio, en octubre próximo. Mira, como pasa anticipada. El tiempo. Sí. ¿Cuánto? 25 en octubre. Wow. Todavía recuerdo cuando yo cantaba en los conciertos de Nueva Vida allá en el Teatro Yagüez, en Mayagüez. Y como pastora tengo 22. Y todavía confieso públicamente que tengo que lidiar con este tipo de tema. Que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ser pastora. La más reciente, ¿no? De todas esas preguntas. Mujer apóstol. Me encontré con una situación recientemente muy interesante donde un pastor me invitó a su nación a predicar y la promoción decía profeta Marlene Arroyo. Y yo lo llamé y yo le dije, ay pastor, disculpe, yo no soy profeta, ese no es mi oficio. Y es mi realidad, ese no es mi oficio. Yo puedo profetizar bajo una unción profética, pero no, ese no es mi oficio. Mi oficio es otro. Por lo tanto, le digo, yo no soy profeta. Y me dice, bueno, lo que pasa es que yo no puedo poner aquí que usted es apóstol. Yo no puedo poner eso aquí porque imagínate. Y yo, pero es que yo no soy profeta. Póngame sierva, póngame hermanita. Pero no es mi oficio. Así se quedó como profeta, así se quedó. Ahora, vamos a responder esta pregunta porque posiblemente usted está convencido de que, Dios mío, con tantas evidencias del Espíritu Santo, pero no saben explicarlo. Y seguramente, pastora, usted está lidiando con esto mismo. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, donde dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y más adelante, en la primera carta de Timoteo 2:15 dice, pero se salvará engendrando hijos. Ahora, de hecho, Juan Carlos, aquí hay una contradicción. Me voy a adelantar, porque la mujer no engendra hijos. La mujer concibe hijos, pero la mujer no engendra hijos. Esto de engendrar físicamente es un asunto del varón. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Número uno, cuando estudiamos un texto siempre es necesario estudiar todo el contexto, como así también ciertos temas relacionados, versos bíblicos relacionados a ese tema en particular. Por ejemplo, mucha gente enseña esto diciendo, porque yo no permito a la mujer enseñar y punto. No permito a la mujer hablar en la congregación de los santos y punto. Bueno, algunos llegan al extremo que una mujer ni siquiera puede dar clase en una iglesia infantil, en una escuela bíblica, pero no. Y voy a probarlo por las Sagradas Escrituras. De hecho, la mujer debe enseñar. La carta está dirigida a Timoteo. ¿Y por quién fue enseñado Timoteo? El mismo apóstol Pablo dice que Timoteo fue enseñado por su mamá y por su abuela. Hechos 16:1, quiero citarlo, dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué significa esto? Que Timoteo tenía un papá gentil y una mamá judía convertida, creyente. Por lo tanto, Timoteo no recibió la instrucción de su padre referente a la fe. Timoteo recibió la instrucción de su mamá y la instrucción de su abuela. Y Pablo nos señala este detalle. Por lo tanto, una mujer tiene que enseñar, comenzando con los hijos y luego a los demás también. Hechos capítulo 8, versículo 4, dice, y cito,
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos. Y allí no dice, y los hombres que fueron esparcidos anunciaron el evangelio por todas partes. Dice, todos los que fueron esparcidos, hombres y mujeres también, jóvenes y señoritas también. Aquí no hay un asunto de sexo. Hechos 8:4, escuche esto, dice que estaba Apolos, que Apolos cargaba la enseñanza de Juan el Bautista, enseñando, predicando, y de repente se inclinó hacia esa enseñanza de Juan el Bautista, olvidándose un poco de la gracia a través de Jesucristo. ¿Y sabes quiénes lo llamaron aparte? Un matrimonio. Priscila, mujer, y Aquila. Y dice la palabra del Señor que ambos, el matrimonio, y aquí nos encontramos con una mujer, lo llamaron aparte, lo corrigieron y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Segunda carta a Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vámonos al rollo original de las Sagradas Escrituras, porque la palabra original aquí es la palabra anthropos. Por lo tanto, esta palabra anthropos no habla de sexo, significa toda persona, tanto hombre como mujer. Por lo tanto, todos los fieles creyentes deben ser enseñados y preparados ¿para qué? Para ser capaces, para ser idóneos en la enseñanza y en la predicación de las Sagradas Escrituras. Tito, capítulo 2, versos 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Allí dice maestras del bien, que enseñen, lo dice tan claro, que tienen que enseñarle a las mujeres jóvenes y que tienen que enseñar, hasta predicación tienen aquí, a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué responsabilidad se nos ha entregado? Tenemos que enseñar rapidito. ¿Quieres más Biblia? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y quiénes son los que tienen que presentar defensa? ¿Quiénes? Varones y hembras también. Allí dice todos. La mujer también tiene que dar esperanza, dar razón por la esperanza y por la fe que ella tiene. Ahora, este asunto de que no permito a la mujer enseñar, ¿qué es eso? Que la mujer haga silencio. Vamos a explicarlo. ¿Usted sabe cuál es la palabra en el rollo original de este silencio? Jesúsha. ¿Y sabe lo que significa Jesúsha? Jesúsha significa que nosotras nos vamos a comportar sosegadamente. La definición es sosiego, a los cuales voy a leer. Segunda de Tesalonicenses 3:12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, plácidamente, armoniosamente y coman su propio pan. Y esa es la palabra que aparece en el rollo original, que tenemos que ser así, mira, lindas, apacibles y sin olvidarnos también de lo que dice la palabra del Señor, que aquí el apóstol Pablo lo enfatiza, que hay un orden en el hogar. Y el orden en el hogar es que el hombre es autoridad y cabeza del hogar, y que nosotras no somos cabeza, que nosotras tenemos una función diferente, y es que somos muros o murallas alrededor de. Así que concluyo, la Biblia dice que tenemos que cantar, la Biblia dice que tenemos que enseñar, la Biblia dice que tenemos que predicar. La palabra del Señor no dice que esto es exclusivo para un sexo en particular. Las mujeres podemos ser pastoras, ahí está Séfora, ahí está Raquel, ahí está Rebeca, hay tantas mujeres pastoras de la Biblia. Las mujeres podemos ser maestras, mi preferida es María de Nazaret,
que le dijo a aquellos siervos que estaban trabajando el agua, recuerdan, en las bodas de Caná en Galilea, hagan lo que él diga, búsqueme un consejo mejor que ese en toda la palabra del Señor, hagan lo que Cristo diga. ¿Puede una mujer ser evangelista? Mi favorita es la mujer samaritana, una evangelista a quien el mismo Jesucristo le dijo frente a frente, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Y la mujer salió a predicar, evangelizar, a testificar del encuentro que tuvo con el Mesías. ¿Puede una mujer ser profetisa? Mi equipo profético favorito, Débora y Jael. ¿Y puede una mujer ser apóstol? Lo voy a decir sin miedo. Examine la vida de María Magdalena. Esa es mi favorita. Esa mujer que iba a Jesús ya resucitado camino a la presencia del Padre y se detuvo por el llanto y la adoración en espíritu y en verdad de esta mujer. Apóstol significa enviado y ahora se le presenta a Jesús y la envió con un mensaje nunca antes escuchado, con un mensaje de resurrección, con un mensaje de gracia. Ve y dile a mis discípulos, y uno de los evangelios dice, y a Pedro, que es resucitado. Así que, pastora preciosa, y todas las mujeres bellas, a quienes Dios y no otro, Dios le dio la habilidad, el talento, le dio la gracia y le hizo el llamado para poder ejercer, hágalo sin miedo al fariseísmo y a las leyes que han sido establecidas por seres humanos. Yo le llamo legalismo. Mejor es obedecer a Dios que obedecer a doctrina de hombres. Amén. Marlene, te hago una pregunta como estudiante. Claro. Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, sí, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ajá. Y le dio a algunos. ¿Es exacto, exclusivo de hombre o ese algunos es hombre y mujer? Hombre y mujer, exactamente, hombre y mujer. Y fíjate que casi nadie tiene problema con una mujer evangelista, casi nadie. Pero tienen problemas con una mujer pastora y tienen muchos problemas con una mujer que sea apóstol. Tampoco hay mucho problema con una mujer maestra, porque en las iglesias infantiles casi siempre se acercan a mujeres para que sean las maestras de la iglesia infantil. Entonces, pero los 5 están juntitos. Exacto. ¿Cómo puedo tener problemas con uno y con otro no? Exacto. Si todos están allí en Efesios 4:11, tenemos que abrir los ojos espirituales y ir a la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es quien llama. Así es. Lo último, Juan Carlos, cuando yo comencé... Cámbiame a Marlene. Aquí estamos. Juan Carlos, cuando yo comencé el ministerio, fíjate que esto proliferaba muchísimo. Ajá. Y yo llegué al punto, porque yo me infecté con este tipo de fariseísmo, y llegué al punto de pedirle al Dios Todopoderoso, Padre, yo quisiera que tú me dieras hijos varones, con este deseo de dejar un legado. Y el Padre, que todo lo sabe, me dio 3 niñas preciosas. Y la mayor tiene una habilidad para enseñar. Dios le dio un coeficiente intelectual alto. Ella entró a los 14 años a la Universidad de Puerto Rico y se graduó en el tiempo programado. Ahora bien, ella quiso estudiar educación. Yo le decía, pero chica, con ese coeficiente intelectual, estudia algo que tenga un mayor grado de dificultad, pero su llamado la dominó. Me dijo, mami, yo quiero ser maestra. Hoy día tiene 22 años, es la directora de nuestra iglesia escuela, tiene una gracia para enseñar, para hablar y para predicar. ¿Y qué hago con eso? Eso se lo dio Dios, ella no puede ocultarlo para nada. La segunda igualmente me dijo, mami, enséñame a predicar. Yo quiero predicar. Esa es Victoria Esther, la que canta, la cantante. Y ese deseo, ¿quién lo puso? Y esa habilidad, ¿quién se la dio? Y esa gracia. Y Andrea, no te escapas. Dios también te llamó. Te amo. Excelente, gracias Marlene. Gracias a ustedes. Esta mañana, gracias a ustedes, los amo mucho. Y me pueden llamar al 787-644-2544 y encuentra nuestros libros en la librería Wow de Bayamón o en Pura Vida Books en Guaynabo. Visíteme en las redes sociales para que conozca todos los proyectos que estamos desarrollando.
Marlene Arroyo, el reto de los teólogos. Pastora, muchas gracias. Gracias. Bueno, son las 9:50.